La cuarta pregunta sería: resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. Para ello debemos explicar la consolidación de la monarquía visigoda. Comenzaremos. El dominio territorial de toda la península. El vacío de poder dejado en Hispania por la caída del Imperio Romano fue cubierto por la monarquía visigoda, que estableció su capital en Toledo. El poder de la nobleza y la Iglesia. La monarquía visigoda propició el surgimiento de una poderosa nobleza territorial. En líneas generales fue consecuencia del siguiente proceso. Primero, en un principio se rodearon de guerreros fieles a su persona. Segundo, posteriormente tendieron a recompensar sus servicios militares con la entrega de tierra en usufructo vitalicio, es decir, que no eran propiedad de a quienes se las arrendaban, seguían siendo propiedad de la persona que les arrendaba las tierras a esos militares. Número 3. Con el tiempo convirtieron esas tierras en propiedades hereditarias en las que gobernaban con total autonomía respecto al poder del rey. 4. Por otra parte, la Iglesia Católica, desde su legalización por Constantino, había acumulado un gran patrimonio territorial y desde Recaredo abrazó la religión católica. Había adquirido una gran influencia política. Las instituciones políticas. La monarquía visigoda no era hereditaria, sino electiva. El rey dependía de los magnates de la Iglesia y nobleza. Este carácter electivo explica en gran medida su debilidad y la inestabilidad política que caracterizó a este periodo. Las competencias del rey eran amplias: máxima jefatura militar, legislación, instancia superior de justicia, etc., aunque en la práctica estaban muy limitadas por el poder de la nobleza y la Iglesia. Además, hay que nombrar al Officium Palatinum, que lo integraban los magnates de mayor confianza del rey. También al Aula Regia, que era una asamblea de carácter consultivo que tenía el rey. A continuación en el esquema tenemos el dominio territorial, donde hablaremos de quiénes dejaron de gobernar y la capital de la monarquía visigoda, que era Toledo. En marrón tenemos a la nobleza y la Iglesia, donde hablaremos de la nobleza territorial. También nombraremos de que comienza con guerreros fieles al rey, con propiedades en usufructo vitalicio, que después se convertirán en propiedades hereditarias, con total autonomía. Además, nombraremos que la Iglesia adquirió una gran influencia política. En rojo tenemos a las instituciones políticas, donde hablaremos de la monarquía electiva. También nombraremos de que el rey depende de los magnates y la Iglesia. Además, hablaremos de la debilidad e inestabilidad política de la monarquía visigoda, también de las competencias del rey que estaban limitadas, y por último hablaremos del Officium Palatinum, que era una asamblea de mayor confianza del rey, y del Aula Regia, que era otra asamblea de carácter consultivo. Y por último tenemos la palabra clave, que es T-Ni-Pe, ¿vale? Que la T significa el dominio territorial, que lo teníamos en verde en el esquema. La N y la I significa la nobleza y la Iglesia, que lo teníamos en marrón en el esquema. Y por último la P, que significa la política, que lo teníamos en rojo en el esquema.